Bienvenidos nuevamente y desde aquí, desde la Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, nos encontramos nuevamente para participar de la conferencia final internacional de hoy, que lleva como título ¿Por qué comenzar temprano hace toda la diferencia? Apoyar el desarrollo de la primera infancia en familias de países de bajos ingresos e ingresos medios. Dictada por la señora Sharon Wolf, profesora asociada de la Graduate School of Education de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Para esta conferencia internacional tendremos como quien nos guiará en los comentarios y las preguntas la señora Susana Claro, quien es profesora de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Susana, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estamos empezando la última sesión del día para cerrar y prepararnos para mañana, el día presencial. Quiero presentar ahora, invitar a Sharon Wolf a presentar. Ella es profesora asociada de la Graduate School of Education de la Universidad de Pensilvania, o sea, de la Escuela de Graduados de Educación en Pensilvania, en la Universidad de Pensilvania. Ella tiene como formación psicóloga y con un PhD en la Universidad de Nueva York, donde además trabajó como investigadora postdoctoral en sus áreas, principalmente diseñando, evaluando, implementando programas de apoyo al desarrollo de la infancia. Ahora que está en la Universidad de Pensilvania, sus áreas de trabajo son principalmente tres. El primero es entender la relación entre pobreza, educación y desarrollo de la infancia. Luego evaluar cómo los distintos contextos educativos pueden relacionarse con el aprendizaje y finalmente continuar con el desarrollo de intervenciones que promuevan la calidad de la educación para estudiantes y su desarrollo. Actualmente está colaborando además en instrumentos de evaluación de la formación docente y del involucramiento parental, y tiene trabajos de colaboración permanente con el Ministerio de Ghana y en Costa de Marfil. Y ahora vamos a saber más sobre sus trabajos en estas localidades, así que Sharon Wolf, gracias por estar aquí, bienvenida, te entrego ahora la pantalla. Thank you so much for having me. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, déjenme compartir mi pantalla. Discúlpenme la tardanza. ¿Me pueden confirmar que me pueden escuchar bien y ver bien, por favor? ¿Pueden confirmar que sí ven mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Pueden ver mi pantalla. Se ve perfecto. Muchas gracias, Sharon. Thank you. Thank you so much for having me here. Muchas gracias por esa confirmación y gracias por la invitación esta tarde. Para mí es un honor estar junto con ustedes el día de hoy. Y el día de hoy quiero hablar sobre oportunidades y desafíos en cuanto a la investigación del desarrollo de la infancia temprana en todo el mundo, especialmente en países de ingreso medio y bajo. Este ya es el tercer año de pandemia, generando mucha presión en las familias y en las escuelas. Y además de los desafíos de la pandemia, vemos que muchos desafíos de niños y apoderados o padres no están siendo considerados, especialmente en países de bajos recursos o de bajos ingresos y de medios ingresos. Es por eso que tenemos que asegurarnos de que consideremos las necesidades especiales que tienen los niños y sus padres en contextos escolares de países con ingresos bajos y medios. Acá van algunos puntos principales de mi presentación. Hay una necesidad urgente de enfocarnos en los niños muy pequeños en países de ingresos bajos y medios. También tenemos que enfocarnos en el rol protector que tiene la educación en la infancia temprana. Y además tenemos que considerarnos en las promesas que los padres comprometidos con la educación de sus hijos han de cumplir. Y quisiera terminar ya para darles algunas
conclusiones por adelantado es que el apoyo de los padres puede resultar ser tremendamente importante para los niños. Ahora, primer número. Casi 9 de cada 10 niños, adolescentes, niños y adolescentes viven en algún país, ya sea de bajos ingresos o de ingresos medios. Es decir, gran parte de los niños viven en contextos de pobreza. Además, solo un 6.7% de los estudios en revistas para el desarrollo de infancia temprana se enfocan en muestras de países con ingresos bajos y medios. Es decir, las muestras que tenemos en los estudios no representan la realidad de los países de ingresos bajos o de ingresos medios. Y esto va a ser un problema cada vez más serio. Acá ustedes pueden ver la población proyectada para Europa para el 2050. Entonces, ustedes ven los años de la población acá. Vemos que los rangos de edad están presentados en grupos de 5 años y ustedes pueden ver los porcentajes de cada categoría. Esta es una pirámide invertida, como pueden ver, en donde vemos que la población está envejeciendo. Van a haber cada vez menos jóvenes y va a haber cada vez personas más mayores. Ahora veamos cómo es la realidad en la África subsahariana. La realidad es completamente diferente. La población es principalmente joven. Para el 2050, un quinto de los niños en el mundo va a vivir en el continente africano. Esto presenta muchos desafíos y muchas oportunidades si lo abordamos de manera correcta. Además, tenemos que ver el gráfico para la región de América Latina y el Caribe. Vemos que la población sigue siendo bastante joven en la región de América Latina y el Caribe. A la vez, la UNESCO y las investigaciones sugieren que 7 de 10 niños al terminar su educación escolar no pueden leer o no saben leer correctamente. Entonces, vemos muchas disparidades. Hay regiones en donde muchas veces los niños no aprenden correctamente. La pandemia ha exacerbado esto. Estas disparidades ya existían antes de la pandemia del COVID-19 y desafortunadamente las familias y los niños más vulnerables antes de la pandemia han llegado a ser aún más vulnerables. Aquí ustedes pueden ver un mapa del porcentaje de las escuelas que fueron cerradas durante el 2020 y el 2021. Y en muchos países podemos ver que prácticamente más del 50% de las escuelas permanecieron cerradas durante la pandemia del COVID. Además, vemos que hubo inseguridad alimentaria, que ya existía antes de la pandemia y después de la pandemia. De hecho, después de la pandemia hubo mayor inseguridad alimentaria. Entonces, hay más desafíos para las personas pobres. Además, en países de América Latina y Asia, se pudo determinar que los niveles de inseguridad alimentaria y de violencia intrafamiliar aumentaron durante la pandemia del COVID. Con todos estos desafíos, ¿por qué les estoy hablando sobre niñez temprana? Bueno, porque la niñez temprana es vital para que los niños se desarrollen como adolescentes y adultos de bien. Es una etapa, la edad temprana, que tiene una influencia en toda la edad de la persona. Por ejemplo, la neurociencia nos indica que durante los primeros 3 años de la vida el desarrollo cerebral es mayor. El- las conexiones neuronales para el lenguaje y también para
la detección sensorial y para las funciones cognitivas se dan principalmente antes de los 3 años de vida. En los primeros años de vida en los primeros años de vida son claves para poder desarrollar las habilidades sensoriales y lenguaje. Ya cuando un niño llega a la adolescencia, se espera que ha de desarrollar sus principales conexiones neuronales. En cuanto a salud, la biología de la reactividad de la infancia temprana moldea el sistema inmune y también ayuda a determinar el sistema de protección ante enfermedades para el cuerpo. Además, mientras más se invierta en los niños, mejor es el retorno de inversión. Es decir, por cada dólar que se invierta en la infancia temprana, se ahorran más dólares en retornos sociales, en sistemas de salud, etcétera. Esto se hacía en cada país que se ha estudiado. Y además, de acuerdo a la psicología del desarrollo, sabemos que muchas de las habilidades principales y claves para la vida se desarrollan en la infancia temprana. Además, hay muchos niños que enfrentan peligros para su desarrollo correcto. Acá vemos un mapa que representa qué niños, en qué países del mundo se ven enfrentados al menos a dos riesgos extremos en cuanto a un mal desarrollo de su infancia temprana o niñez temprana. Es decir, en rojo podemos ver en qué países los niños se enfrentan al menos dos amenazas graves para su correcto desarrollo de la infancia temprana. Y en este mapa vemos un mapa similar. Hay lugares que tienen mayores niveles de factores de riesgos para que los niños entre 3 y 4 años de edad no lleguen a tener un desarrollo emocional o físico adecuado. Y vemos que los niveles de riesgo son mayores en algunos países que en otros. Hay indicaciones que nos dicen que la educación para la infancia temprana es vital. Hay cada vez más niños con acceso a la educación en el mundo y hay más tensión en cuanto a la educación, a la calidad de la educación que se les entrega. Por ende, tenemos evidencia muy interesante que nos habla de lo siguiente. Las habilidades de conductas y sociales tienen consecuencias para toda la vida para los niños. Es decir, cómo los niños reciben educación en la educación primaria, en kindergarten, va a tener un impacto para toda su adolescencia y su vida adulta. Va a influir en la decisión que ellos tomen sobre con quién se van a casar, por ejemplo. Además, sabemos que la alfabetización temprana y las habilidades de matemáticas predicen los resultados escolares en el futuro. Y además tenemos cada vez más evidencia que nos permite asegurar que los metaanálisis muestran que la educación para la niñez temprana puede llevar a beneficios académicos a largo plazo, como la graduación del colegio o de la universidad. Y además, si realmente podemos invertir en la educación o el desarrollo de la infancia temprana, la inversión es bastante rentable. Si se invierte $1 en un niño en edad de niñez temprana, se pueden recuperar 11 o $12 de esa inversión. Pero si no se invierte en los niños, los resultados pueden ser desastrosos. Por ende, es necesario invertir en la primera infancia o en la infancia temprana. Sé que esto puede ser intimidante porque hay muchos datos acá, pero lo principal es que ustedes entiendan que acá hay grandes desigualdades entre países. Hay muchas variaciones entre países. Hay países en donde muy pocos niños tienen acceso a educación de calidad y en otros donde muchos niños tienen acceso a educación de calidad, pero en cada país hay una brecha entre los niños pobres en azul y los niños ricos en rojo. Y esto lo tenemos que considerar siempre, es decir, cómo nos aseguramos de que los niños puedan llegar a tener un mayor nivel de educación para la infancia temprana. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos de
de cómo los niños pueden recibir una mejor educación en su niñez temprana y cuál es el rol de los padres. Y quisiera hablar sobre el proyecto de Ghana de principio de calidad. Este es un proyecto que evalúa cómo se puede mejorar la calidad de la educación de la infancia temprana a largo plazo. Esta es una cooperación conjunta entre varias organizaciones, entre varias personas como Jerry Aberg, además de miembros de organizaciones en contra de la pobreza y el Ministerio de Educación de Ghana, de África. Y quisiera hablar sobre el potencial que hay en apoyar a los profesores y también qué trampas, por así decirlo, se deben evitar. En los siguientes estudios voy a hablar principalmente del país de Ghana, en África. En Ghana es considerado un caso de éxito porque tiene uno de los niveles de escolarización mayores en África. Es decir, 1 de cada 5 niños tiene acceso. En África en general, el promedio de escolarización es del 20%. Sin embargo, en Ghana, ese promedio es de 74,5%. ¿Cómo han logrado eso? Han expandido la obligatoriedad de 2 años de educación primaria. Esto lo hicieron en el año 2008. En el 2012, el Ministerio de Educación de Ghana implementó un servicio de educación de Ghana, que concluyó que el programa que se había desarrollado era el correcto. Este programa se desarrolló de manera muy diferente al de otros países. Las salas de clases pasaron a ser mucho más lúdicas y con mayor comunicación con los apoderados o padres de los niños. Anteriormente, los profesores no recibían capacitación y ahora sí lo están haciendo. En producto de este programa se capacitaron a 27,000 docentes con una pedagogía bastante exigente y además se involucró a los padres en los procesos educativos de sus hijos. También se enseñó una nueva pedagogía bastante innovadora. Entonces, nos unimos con el Ministerio de Educación de Ghana y además con el Servicio de Educación de Ghana y con otras organizaciones que combaten la pobreza, para poder desarrollar y testear o probar un modelo escalable nacional para padres y profesores con el objetivo de mejorar la educación de la niñez temprana y también mejorar el nivel de aprendizaje de los niños. Y esto lo desarrollamos con 2 partes. Para eso desarrollamos un programa de entrenamiento y también un programa de seguimiento. Nosotros desarrollamos clases para profesores, capacitaciones de 5 días. Algunos profesores no tenían capacitación alguna y nos enfocamos en cómo creativo para los niños, es decir, cómo se puede integrar el juego, lo lúdico, en la sala de clases, cómo los niños pueden tener una gestión positiva en la sala de clases. Además, implementamos un programa de conciencia de los padres. ¿Para qué? Para que los padres en 3 sesiones pudiesen aprender qué rol pueden jugar para poder mejorar el desarrollo académico de sus niños en edad de niñez temprana y también para que puedan alentarlos en sus procesos educativos. Para eso nosotros desarrollamos una etapa aleatoria. Trabajamos con 240 escuelas, 108 públicas y 132 privadas. 79 de esas escuelas fueron intervenidas a nivel anual. Alrededor de 82 escuelas recibieron nuestra capacitación y además 79 escuelas recibieron nuestra capacitación, además de apoyo para los padres. Entonces quisimos comparar cuál fue el impacto cuando ofrecimos capacitación nuestra y en los casos que ofrecimos nuestra capacitación más la intervención para padres. Este estudio fue realizado en el año 2015.
Ya son 7 años desde que lo realizamos y vamos a continuar con este estudio durante los próximos 5 años. Y ahora quisiera compartir los resultados que hemos obtenido, especialmente en etapa de pandemia. Pero quisiera primero que todo resumir lo que hemos encontrado antes de que empezara la pandemia del COVID-19. Les voy a resumir brevemente sobre el componente de padres. De hecho, nuestra capacitación para padres no resultó funcionar tanto como nosotros pensábamos que iba a funcionar. En el año número 1, es decir, el primer año de la intervención, vimos beneficios positivos de esta capacitación para profesores. Lo que ustedes pueden ver acá es los niveles en verde son los efectos de nuestra capacitación para profesores. Y en azul, los niveles de nuestra capacitación para profesores y capacitación para padres. En el año número 1 vemos aumentos en el aprendizaje de los niños. Sin embargo, en algunos casos vimos retrocesos. Acá es importante que ustedes sepan que la capacitación a profesores aumentó las actividades de aprendizaje, también transformó la expresión de los estudiantes. Los estudiantes fueron puestos en el centro de la clase por primera vez. El modelo instruccional pasó a ser un modelo basado en los niños. Los niños pasaron a ser incluidos en el proceso educativo. Ahora, cuando esa capacitación de dos padres fue acompañada de capacitación a padres, pudimos ver algunos cambios positivos. Sin embargo, la educación no necesariamente se centró en los niños, especialmente cuando capacitamos a los padres. Algo pasó ahí que la educación no pasó a estar completamente centrada en los niños. Estos son temas bastante sensibles, especialmente producto de la pandemia. Vemos que el burnout ha sido bastante importante en la pandemia. Nosotros esperábamos ver reducciones en los niveles de agotamiento o burnout y sí los vimos. Y en cuanto a satisfacción laboral, vemos que los profesores se mantuvieron más en la profesión luego de ser capacitados. Este fue un hallazgo muy importante porque pudimos así disminuir la alta tasa de rotación que había de profesores. Y finalmente, vimos el impacto en los niños. Vimos que estos cambios en los modos de educar de los profesores no tenían muchos efectos si los padres no eran involucrados. Esto especialmente durante los primeros 3 años de implementación. Vimos que estar expuesto a un mejor ambiente de clases llevó a progreso emocional de los niños. Los niños empezaron a tener nuevas salas de clases y presentaron mejores resultados en funciones ejecutivas y emocionales. Y 2 años después de haber pasado por nuestro programa, los niños presentaron niveles mayores de desempeño que el de sus compañeros. Ahora, en el 2022, a principios de 2022, realizamos un seguimiento de nuestros niños. En el 2020, cuando las escuelas se cerraron, llamamos a nuestros niños y a los padres para ver cómo avanzaban en sus procesos de educación. Y monitoreamos sus resultados en el año 2020, cuando se cerraron las escuelas, 5 años después de la intervención. Los niños que habían sido parte de nuestra capacitación hace 5 años en niveles preescolares estaban ya involucrados en actividades educativas remotas o online, es decir, seguían estudiando a pesar de que sus escuelas se encontraban cerradas. Luego vimos cuando las escuelas se reabrieron en enero del 2021, y aquí vimos
6 años después, 7 años después, que había beneficios para nuestro programa para los niños de quinto y sexto grado en sus habilidades emocionales, en sus funciones habilidades. Y en el 2022 pudimos seguir contemplando mejoras en sus rendimientos. Pudimos ver una exposición positiva que les hizo seguir conectados a la educación, aun cuando sus escuelas se encontraban cerradas. Además, podemos ver que hay evidencia de impactos positivos en la alfabetización y en las habilidades socioemocionales. Además, pudimos ver impactos positivos debido a la intervención de los padres. Sin embargo, los resultados de la intervención de los padres no fueron tan altos como los resultados de la intervención de los profesores. Además, entrevistamos a profesores y a apoderados para poder saber su opinión. Para honrar al tiempo, no voy a entrar tanto en detalle en nuestros resultados, pero sí voy a presentarles un resumen muy, muy rápido de lo que hicimos. Y voy a presentarles eh, tres resultados principales. Los padres generalmente en un principio creían que ellos no tenían nada que ver con la educación de sus hijos, sino que su obligación era alimentar y vestir a sus hijos. Y se dieron cuenta muchos de ellos que sí tenían mucho que enseñarle a sus hijos. Eso fue un factor principal. Quizás me parece que los padres necesitaban aún más capacitación para poder lidiar con el proceso educativo de sus hijos. Todo esto nos habría permitido haber sido mucho más efectivos. Además, los profesores pudieron decirnos que algunos papás se preocuparon porque veían que sus hijos jugaban demasiado en sala de clases y quizás se preocuparon porque pensaban que no estaban aprendiendo lo suficiente al jugar en la sala de clases. Es decir, los padres tenían una visión bastante tradicional de la instrucción en sala de clases. Otro Otro punto negativo es que los profesores se sintieron frustrados al ver que los padres o apoderados no respondían de la manera esperada. En muchas sesiones se invitó a los padres para que asistieran a reuniones para poder abordar el aprendizaje de sus hijos y muchas veces no llegaron. Todo esto nos hace pensar que hay áreas importantes que considerar en un diseño de un programa, como por ejemplo tomar en consideración la opinión inicial de los padres. Hay evidencia de que la resistencia de los padres se limitó a los padres con baja educación. Es decir, algunos padres no se involucraron demasiado porque esos padres tenían en sí un bajo nivel de educación o de alfabetización. Por ende, algunas familias más vulnerables quizás necesitaban mayor apoyo del que se les dio. Ahora voy a pasar a otro estudio, aunque quisiera seguir abordando el punto de la educación de los padres. Ahora quisiera hablarles de cómo este programa en Ghana, otro programa, se desarrolló. Nosotros trabajamos en conjunto con una empresa brasileña y con otras organizaciones que combaten la pobreza en Ghana, porque en Ghana durante la pandemia hubo mucha preocupación que decía relación con que una vez reabiertas las escuelas, los niños no volverían a ir de nuevo. Y este programa trató de ayudar a los padres para darles información sobre lo importante que era para sus hijos seguir estudiando de manera presencial y cómo podían reducirse las barreras para que sus niños volvieran al colegio. Las brechas están muy bien documentadas. eh, Hay unas brechas muy importantes que dicen relación con que muchos padres con bajos niveles de instrucción o educación no apoyan tanto a sus hijos en los niveles de educación. Muchas familias tienen necesidades bastante, muchas necesidades apremiantes. Entonces, hay algunas familias que preferían que sus hijos trabajasen, otras que preferían enviar a sus hijos al colegio para que pudiesen comer en el colegio. Además,
la pobreza puede exacerbar todos estos desafíos. Esta intervención nosotros la preparamos durante la pandemia en el año 2021. También fue un periodo durante el cual las familias eh, enfrentaron grandes periodos de sequía y muchas de estas familias eran agricultoras. Hubo muchas presiones externas para estas familias. Por ende, quiero mantener eso en la mente al contarles estos resultados. Nosotros realizamos un estudio aleatorio de hogares y estos estudios fueron diseñados para apoyar a los padres en sus procesos de crianza y trabajamos con muchas organizaciones no gubernamentales para transmitir mensajes de lo importante que es apoyar a los niños en sus procesos educativos. Realizamos un estudio aleatorio en donde comparamos el resultado de las familias que recibieron apoyo versus el de las familias que sí recibieron apoyo. Y aquí tratamos de promover un cambio conductual. Enviamos 4 semanas durante 4 semanas. En la primera semana enviamos mensajes a la familia para que puedan ayudar los padres a sus hijos a estudiar, para que puedan estar sin distracciones en casa y poder hacer que los padres sean un agente activo en el estudio de sus hijos. Es decir, que los padres ayuden a estudiar a sus hijos en un lugar sin distracción. Además, en la segunda semana pudimos enviarle un mensaje a los padres para que puedan ayudarle a sus niños a superar algunas dificultades en sus estudios, para que puedan ayudar o promover el que sus propios hijos superen sus propias dificultades, para que los niños aprendan el valor de la disciplina. Y ahora les voy a compararlos, les voy a mostrar los resultados de las familias que no tenían instrucción versus el resultado de las familias que sí tenían instrucción académica. Algunos padres tenían algunos años de educación básica, otros no tenían prácticamente ningún año de educación. Lo que ustedes pueden ver acá, de manera bastante similar a los gráficos anteriores, aquí en cero tenemos el límite referencial. En cero vemos dónde estarían los niños si efectivamente no hubiesen recibido entrenamiento de nuestra parte. Si vemos que la línea está más enfocada a la derecha, vemos resultados positivos. Vemos que para esos padres que no tienen instrucción formal, nuestra intervención redujo su apoyo de la educación de sus hijos. Es decir, no les preguntaron cómo les iba en el colegio, no les contaron historias para que los niños se vuelvan a interesar por el estudio, etcétera. Sin embargo, en contraste con eso, aquellos padres que sí tenían instrucción formal educativa terminaron ayudando a sus hijos a estudiar. Entonces, aquellos padres sin instrucción formal no recibieron ayuda por parte de nuestros esfuerzos versus esos que sí tienen educación formal, sí recibieron ayuda. Vemos que hay efectos divergentes. Hay aspectos positivos eh, en el desarrollo socioemocional de los padres. Vemos que cuando los padres tienen educación previa, el desarrollo socioemocional de ellos aumenta cuando les ayudamos. El número 3, los efectos son heterogéneos. En cuanto a la autoeficacia, los padres sin nivel de educación previa no ayudaron tanto a sus hijos a sentirse más autoeficaces cuando estudian. En cambio, aquellos que sí recibieron instrucción, sí tenían instrucción previa, ayudaron a sus hijos a sentirse más capaces o con mayores habilidades socioemocionales. Todo esto se los comento para que ustedes entiendan cómo son las variantes de nuestros estudios. Y ya estoy llegando al fin de la presentación prácticamente.
Muchas veces los padres nos informaron que no se sentían cómodos ayudando a sus hijos a estudiar. Ellos no tenían educación, por ende se sentían impotentes en cuanto a ayudar a sus hijos a estudiar se refiere. Además, los padres sentían que no sabían, no manejaban materias como para poder ayudarles a sus hijos a estudiar. Por otra parte, hubo padres sin instrucción previa que sí se sintieron motivados para ayudar a sus hijos a estudiar, sin embargo, no sentían estar en condiciones de ayudar a sus hijos por falta de dominio de materias. Además, algunos padres se sintieron pasados a llevar. Como vieron que algunos de nosotros éramos extranjeros, pensaron que íbamos a estar simplemente de visita y que el programa no tenía importancia alguna, por ende no le otorgaron la importancia que nosotros pensábamos que le iban a otorgar. Acá les voy a dar ejemplos de de algunas citas. Les voy a comentar lo que dijo una de las personas que participó en nuestro estudio. Dijo lo siguiente: creo que no hice lo suficiente para ayudar a mis hijos. Habiendo dicho esto, ya llego a las conclusiones. Voy a concluir diciendo lo siguiente. Esto es lo principal que quiero que ustedes se lleven a casa. Existe una necesidad urgente para apoyar la niñez temprana, especialmente en aquellos países de renta o de ingreso bajo y medio. La calidad del desarrollo de la educación de la infancia temprana puede marcar la diferencia a largo plazo para niños, incluso en tiempos de crisis educacionales, en donde hay que considerar que la pandemia todavía no termina, que estamos viviendo en tiempos de cambio climático. Los desafíos van a ser cada vez mayores. Si apoyamos a los niños que están en la etapa temprana de desarrollo, vamos a poder ayudarles a convertirse en adolescentes y adultos de bien. Vemos que el implementar cambios en el sistema de creencia de los padres no es una línea directa. Hay que considerar las percepciones de los padres y sus niveles de estudios previos, porque si no podemos llegar a tener resultados negativos en nuestras intervenciones. Y además necesitamos apoyos adicionales para los padres para que ellos puedan ayudar a sus hijos a comunicarse adecuadamente, a tener mejores niveles de autopercepción sensorial y también eh, sensomotor y emocional. Entonces, es esto lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes y si hay preguntas, con todo gusto las respondo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sharon. Muy interesante. Creo que este estudio nos muestra una vez más la importancia de la educación temprana y en especial cómo hace una diferencia los distintos tipos de calidad de educación temprana. Y como dice Sharon, muy importante especialmente para países como los de Latinoamérica y otros países de ingresos medios y más bajos, que son áreas menos estudiadas por la literatura. Ella nos muestra que podemos aprender del caso de Ghana, donde una capacitación a profesores mejoró efectivamente el desarrollo de los estudiantes, de los pequeños niños y niñas en sus primeros años de escolaridad de formas que mejoraban la calidad a pesar de que para algunos apoderados parecían menos tradicionales, ¿cierto? Y esto también nos muestra, Sharon, la importancia de trabajar con apoderados, pero lo complejo que es trabajar con apoderados. Nosotros tenemos, de a poco el sistema educacional ahí ha estado generando conciencia de la importancia de las familias y el involucramiento parental, pero cada vez más estamos aprendiendo que esto no es tan intuitivo como uno pensaba. Y las cosas que creemos que deberían funcionar en apoderados a veces terminan teniendo un efecto contrario al que estamos esperando. Y Sharon nos mostró que esto puede ser por diversas razones, por diversas creencias que tienen los apoderados sobre cómo debe ser la educación en estas edades más iniciales o también en las capacidades que ellos sienten que tienen, sobre todo en familias que tienen menos escolaridad.
Y entonces esto nos abre una nueva área de desafíos muy grande, que lo interesante es que al fin, como sistema educacional, como áreas de la academia, incluso también la sociedad civil, estamos empezando a poner más cabeza, más experiencia, y espero que luego logremos encontrar un camino. Y en ese sentido quiero levantar las preguntas que nos dejan varios de la audiencia que tenemos muy interesada. Vamos a poder elegir una sola pregunta porque estamos terminando y viene el final del día, pero creo que es bastante amplia de todas maneras, que es cómo lograr el involucramiento de los padres en estas zonas de bajo ingreso, o sea, en particular, como los que tú decías, padres que tienen menos nivel educacional, y además, no solo por las dificultades que tú mencionabas, sino que porque a veces están muchas horas fuera de casa y en general sabemos, especialmente en Chile, que llegan cuando los niños y niñas ya están durmiendo o no tienen mucho acceso. Entonces, ¿qué recomendación darías tú de por dónde empezar a aprender? Porque obviamente no tienes la solución, pero ¿dónde podemos empezar a generar un camino para apoyar a estos apoderados para que eventualmente tengan un impacto positivo en el desarrollo de la infancia? Yeah, such an important question, and I bet a La lot of verdad es que es una pregunta tan importante y hay muchas personas que tienen distintas ideas. Lo primero que yo les diría es que creo que hemos pensado muy estrechamente acerca de los cuidadores y de los padres. Muchos de los cuidadores también probablemente están fuera de la casa hasta que los niños ya están prácticamente dormidos. Tenemos a los tíos, a los abuelos que juegan un rol muy importante en la crianza de los niños. Hay que también involucrar a los padres, pero una idea es también es pensar un poco más ampliamente en el sistema de apoyo que tienen esos niños y no solamente pensar en las madres y en los padres, los hermanos, tíos, abuelos, las personas que también se pueden ver beneficiados, que son quienes pasan probablemente muchas más horas con los niños que los mismos padres, y cómo pueden utilizar su tiempo con los padres, apoyar el apoyo y también el aprendizaje. Eso es uno de los puntos. Hay algo que también tiene que ver con el rol que juegan los cuidadores secundarios en términos de la educación. En cuanto a la familia, yo creo que este proyecto debe ser holístico. Hablé al principio acerca de la economía, inseguridad alimentaria. Los padres entregan más que educación y por lo tanto hay lugares también donde se proporciona comida a los niños. Eso también es una muy buena forma de involucrar a las familias y trabajar con ellos en involucrarlos en la educación. Pensar de forma holística acerca de los desafíos que enfrentan las familias y cuáles son los desafíos y cómo nos podemos involucrar y realmente tratar de cubrirlo de una forma mucho más amplia. También escuchar a los padres que sienten que están haciendo bien. Podemos empezar desde ese punto, podemos comenzar desde esta fortaleza que no diciéndoles que están haciendo lo incorrecto, pero destacar lo que sí están haciendo bien y trabajar con la mejora del aprendizaje del niño o la niña. Basado en el contexto, también hay ideas bastante amplias que se pueden aplicar en los distintos contextos. Sharon, con esto cerramos la jornada, con esta mirada, esta invitación a mirar la familia de una manera más amplia, ¿cierto? Considerar hermanos, abuelos, vecinos en este trabajo por trabajar el desarrollo de la infancia desde el hogar y partir también por reconocer y destacar lo que está funcionando, lo que estamos haciendo bien, especialmente muchas familias que se sienten que el desafío es muy grande. Entonces, muchas gracias, Sharon. Nos vemos, ojalá, el próximo año también y mañana en nuestro encuentro presencial que también seguiremos distribuyendo. Así que te doy el... Gracias. Bien, hemos llegado al final del primer día y agradecemos a la profesora Sharon Wolf por su interesante conferencia y de igual forma a la profesora Susana Claro, quien ha comentado en esta ocasión. Bien, queremos invitarles para mañana. La jornada comienza desde las 9 horas de Santiago de Chile
Y durante la próxima jornada de mañana, ¿cierto?, vamos a tener nuevamente conferencistas, ¿cierto? Y yo les podría dar un resumen muy acotado respecto de quienes nos van a acompañar. Y de forma remota tendremos al conferencista de renombre internacional, el señor Stefan Huber, director del Instituto de Gestión y Economía de la Educación en University of Teacher Education de Suiza. Y esta conferencia va a ser comentada por el decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor Alejandro Carrasco. También vamos a tener la posibilidad, ¿cierto?, de revisar algunos temas de interés común, accediendo desde el menú de la plataforma a la grilla de contenidos. También, avanzada la mañana, nos contactaremos con Estados Unidos para escuchar la conferencia Liderando a través de la crisis, aprendizaje sobre liderazgo en tiempos tumultuosos, dictada por la señora Pam Grossman, decana de la Graduate School of Education de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. A las 14:15 horas podrán participar de un track de ponencias y 2 paneles internacionales: el estado, desafíos y oportunidades del desarrollo de líderes escolares en las Américas y los avances y desafíos del liderazgo educativo a nivel local. No me quiero ir antes sin recordarles que mañana también, a través de nuestra plataforma, podrán acceder a todas las secciones que hemos nombrado: el salón plenario, el programa, las ponencias y los conferencistas internacionales, en donde pueden ver las reseñas de cada uno. Así también la sección del café virtual, cuyo espacio de interacción con otros docentes puede generar y pretende hacerlo, hacer networking y redes para quienes tengan algunos intereses comunes. También les recuerdo que a partir de mañana, por favor, puedan contestar la encuesta de satisfacción, que esta encuesta les permitirá a ustedes acceder al certificado electrónico de su participación en el Summit Internacional 2023. Bien, muy buenas tardes desde acá del Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y nos encontramos nuevamente mañana, martes, desde las 9 horas, así que muchas gracias por su conexión y por estar ahí. Gracias.